Bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia. Mi nombre es Juanma y esta es mi historia. En este podcast os cuento cómo llegué a Estados Unidos, cómo se vive aquí y qué diferencias culturales, económicas y sociales encuentro entre España y los Estados Unidos. ¿Suena interesante? Quédate con nosotros. Hoy hablamos sobre la cultura de las armas, de dónde viene, cómo se instauró. ¿Todos los estadounidenses tienen armas acaso? ¿Y cuál es la polémica que existe tras el tiroteo de Uvalde una vez más con respecto al control de la venta de determinadas armas y de la entrega de permisos? A día de hoy, un 30% de los estadounidenses reconoce poseer armas, mientras que un 69% no lo hace. De ese 69%, sin embargo, un 36% sí se vería comprando una, mientras que un 33% no lo contemplaría. En total hablamos aproximadamente de unos 393 millones de armas, de un total de 857 millones disponibles tanto en el mercado legal como ilegal. Por empezar, por lo último que sucedió hace muy poco tiempo en una escuela primaria de un pueblecito de Texas llamado Uvalde, donde un tirador, un joven de 18 años, entró en el colegio con un arma larga, según afirman los testigos, y disparó en numerosas ocasiones contra todos los pobres niños que se encontraban recibiendo clase. Después de cada desgraciado acontecimiento de este tipo, y ya van 27 este año, se suscita una polémica. Y la polémica es sobre la necesidad de un control más exhaustivo sobre los que poseen armas y qué tipo de armas. El Partido Demócrata lleva más de un año instando al Congreso a impulsar una legislación que prohíba la venta de armas de asalto por un lado y los cargadores de alta capacidad por el otro, y a la vez que mejore el sistema de verificación de los antecedentes de los compradores. Pero la oposición rechaza estas restricciones y las bloquea en el Senado, donde la limitada mayoría demócrata es insuficiente para sacarlas adelante. Mientras que los republicanos, por otro lado, afirman que si no se usasen estas armas largas, pues se usarían de otro tipo, pero estos actos seguirían ocurriendo y que no tiene sentido acceder a este tipo de restricciones. Para entender cómo comenzó esto de la cultura de las armas, necesitamos entender un poco la historia. Muy burdamente y por simplificar, desde que los primeros peregrinos ingleses llegaron a Estados Unidos, granjeros y agricultores en su mayoría, solo el 13% contaba con armas en casa. Pero poco a poco los constructores de rifles se fueron mostrando fundamentales para el desarrollo de pequeñas colonias que necesitaban, por un lado, defensa, pero a la vez armas de caza. Sin embargo, en 1775, con el inicio de la Guerra Revolucionaria que acabaría con la independencia de los Estados Unidos del Imperio Inglés, que por cierto finalizó en 1783, la construcción y distribución de armas se hizo generalizada. Entonces, una vez Estados Unidos se hizo independiente, se comenzó a trabajar en la Constitución, que fue elaborada en 1787, ratificada en el 88 y comenzó a regir en el 89. Uno de los puntos principales de controversia entre los federalistas y los antifederalistas era la falta de una lista de derechos civiles básicos en la Constitución. Tras muchas disensiones, se llegó a un punto de encuentro en torno a la adopción de una Carta de Derechos. La solución se conoció como el Compromiso de Massachusetts, en el que 4 estados ratificaron la Constitución, pero al tiempo enviaron recomendaciones de enmiendas al Congreso. James Madison, que fue el 4º presidente de los Estados Unidos, presentó 12 de estas enmiendas en el primer Congreso en 1789, de las que 10 fueron aprobadas en aquel momento. Pues bien, la segunda les otorga a los ciudadanos el derecho a portar armas. Y dice así la segunda enmienda: A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Lo que viene a traducir que una milicia, cuerpos de seguridad del Estado, por llamarlo en un término más moderno, bien regulada por un Estado libre, no deberá restringir el derecho de la gente a poseer y portar armas.
Y ese fue el principio de todo y el origen de la famosa segunda enmienda de la que se habla y se viene y se trae continuamente, pero nadie explica un poco de dónde viene y las razones por las que surgió. Pero volviendo a la actualidad y a cuáles son los requisitos que hacen falta para portar un arma en Estados Unidos, varían de estado a estado. Aquí en Texas, donde yo resido, no hace falta licencia siquiera para portar armas, pero la persona debe ser mayor de 18 años y pasar un background check o una revisión de antecedentes penales, básicamente. El único permiso que necesitas, eso sí, es para llevar un arma encubierta, es decir, fuera de la vista de los demás. Aunque a nivel federal sí es necesario una licencia de armas, es decir, si vas viajando de estado en estado, sí es necesario tener una licencia. El Centro de Licencias Federales de Armas de Fuego, FFLC por sus siglas en inglés, de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, emite y renueva licencias federales de este tipo de acuerdo con la Ley de Control de Armas de 1968. Hablando de legalidades, seguro que todos hemos oído hablar de aquello de que en Estados Unidos te pueden matar si entras en casa de alguien sin su permiso. Esto es verdad hasta cierto punto y en determinadas circunstancias. Se conoce como la doctrina del castillo y esta les da derecho a los residentes en Texas, en general en Estados Unidos, a usar armas letales contra algún intruso en sus hogares. Así que uno está en la potestad de protegerse de cualquier evento que esté relacionado con intrusos ilegales o que hayan ingresado a la fuerza en tu casa. Esto significa que si alguien irrumpe en tu hogar, estás en el derecho de utilizar un arma de fuego como defensa personal. Para finalizar, esto de las armas aquí en Estados Unidos está integrado en la vida de mucha gente. Muchas familias, muchas armas que se heredan, se compran, se venden. Tengo una familia de un compañero de trabajo que tiene una herencia de armas que son de principios del siglo XVIII y ellos las tienen con mucho orgullo y las defienden, pues obviamente, como elementos históricos que son. Es algo que para un español, pues tal vez no tiene mucho sentido y sinceramente para mí cuando yo llegué aquí y por primera vez vi un arma de fuego en manos de alguien que no está oficialmente entrenado para tenerla, pues la verdad es que sí asusta un poco. Pero bueno, con el tiempo te vas haciendo la idea y vas entendiendo las razones por las que ellos conciben el tener armas y defenderse con ellas, aunque yo no las comparta, pero pues eso también viene de cultura y probablemente de familia. Y sobre todo la forma en la que los estadounidenses tienen de ver la vida, desde los primeros peregrinos, pasando por el oeste y las amenazas que ellos ven en cuanto a terrorismo y en cuanto a formas de delincuencia y a atracos y demás, es algo diferente de la idea que uno tiene en nuestro país. Simplemente resulta un poco chocante al principio entender que alguien pueda defenderse con la misma fuerza letal con la que alguien te amenaza, simplemente porque no es algo que te quepa en la cabeza, es algo con lo que no has crecido, es algo con lo que no has nacido, que no has tenido alrededor de ti desde que eras un niño. Y sin embargo aquí eso sí pasa. La gente aquí tiene armas y las comparte y ves a niños de 7, 8, 10 años con ametralladoras en la mano y dices tú, pero ¿esto qué es? Pero es su forma de pensar y repito, no es que la comparta, pero es una forma diferente de entender la vida, los peligros y las amenazas que nos enfrentan o con la que nos enfrentamos todos los días, todos nosotros. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, amigos míos. Os agradezco muchísimo que hayáis sintonizado como la vez anterior y como espero en las próximas. Si puedo responder alguna pregunta, ya sabéis que estaré encantado de hacerlo. crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Nos vemos.